Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo la reflexión. Todos necesitamos arrepentirnos. La cita bíblica está en Marcos 1, 14 y 15 y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. En estos dos versículos podemos ver dos frases muy importantes que dice, predicando el Evangelio del reino de Dios, y dice que Jesús decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, que deben arrepentirse y creer en el Evangelio. Cuando Jesús dice que el reino de Dios se ha acercado, que deben arrepentirse y creer en el Evangelio, es porque el mismo Dios, en forma de su Hijo, en forma de persona, estaba ya viviendo entre su pueblo y entre los gentiles. Su pueblo quizás conocía todo porque la profecía anunciaba la venida del Mesías, pero por su orgullo, su ceguera espiritual, no lo aceptaban a Jesús. Pero como los gentiles no conocían bien la palabra, no lo sabía, que el mismo Dios estaba diciendo esas palabras. La palabra que conocemos como evangelio proviene del sustantivo griego evangelium. El léxico griego ofrece tres significados. Primer significado, las buenas noticias de Dios para los humanos. Segundo, detalles relacionados con la vida y el ministerio de Jesús, como Dios amó y ama a sus criaturas. Por eso envió las buenas noticias de salvación a través primero de los profetas, después usó a su propio Hijo y a los discípulos. Hoy lo hace a través de su palabra, da a conocer que ama a sus criaturas, al mundo. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo nos confirma cómo Dios ama a sus criaturas y su deseo es que todos vengan al arrepentimiento de todo corazón y se salven, pero como el hombre sigue con su rebeldía, no aceptará este regalo que es gratis. En muchas partes del mundo las personas desobedecen los mandatos de Dios y eso pasa hasta en el mismo pueblo de Dios, a pesar que conocen su palabra, pero lo desobedecen. Sería razonable que Él nos destruya sin dejar rastro de la humanidad. Dios podría darnos el trato que merecen nuestros actos, pero como Él es bueno, bondadoso y misericordioso, sigue esperando y extendiendo su misericordia sobre los pecadores y los busca en su amor todos los días para invitarles a su reino. Pero tal vez usted diga, ¿y cómo sé que Dios me está invitando para que forme parte de su reino? Vemos en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En este versículo podemos ver cómo Jesús, nuestro Señor, nos está llamando todos los días, tanto a su pueblo como a las criaturas. Y así predicaban los profetas antes de la venida del Señor. Por ejemplo, Juan el Bautista le habló sobre el arrepentimiento al rey Herodes, que podemos ver en Mateo 14 del 3 al 8. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio
y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y así lo mataron, porque Herodías pensaba que, callando la voz del Bautista, iba a terminar de escuchar esas palabras que pedían que se arrepienta porque ellos estaban en pecado, pero no fue así. Por supuesto, Jesús y después los discípulos, y hoy por medio de su palabra, Dios está diciendo al mundo que se arrepientan de sus pecados, como vemos en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Como vemos, todos tenían el mismo sentir, predicaban sobre el pecado y el arrepentimiento. Leemos en Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En este versículo, lo que nos explica es que antes que llegara Jesús a la tierra, el Evangelio no fue revelado con toda claridad a los gentiles, tampoco a su pueblo. Por eso los fariseos y todo ese grupo seguían aferrado a la ley de Moisés. Quizás ellos sabían, porque conocían toda la profecía, pero no lo querían reconocer por su orgullo. Por eso dice la palabra de Dios: ellos ignoraban la verdad, pero como el Señor les reveló el verdadero evangelio con esa autoridad, dijo que todos los hombres debían arrepentirse. No dijo solo los gentiles, dijo todos. Eso no les gustó a los fariseos, que se creían santos, justos. Según ellos no tenían de qué arrepentirse, y por eso rechazaron las enseñanzas de Jesús, porque dijo que tenían que arrepentirse, pero no solo en Jerusalén, sino en todas partes. Y los fariseos rechazaron las enseñanzas de Jesús porque le tenían a él como pecador. Todos los seres humanos necesitamos arrepentirnos, pero con un arrepentimiento verdadero, porque el verdadero arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que implica apartarse del pecado y volver a Dios en busca de pensar del perdón y en el verdadero arrepentimiento nos enseña nueva perspectiva a discernir el pecado y de que estamos completamente perdidos. Implica apartarse del pecado, que no hay nada bueno en nosotros. A Dios en busca misma del perdón debemos volvernos nuevas criaturas. El verdadero arrepentimiento para ser una nueva enseña a discernir es a través del pecado, del arrepentimiento y la completamente aceptar en nuestro corazón a Jesús como nuestro único Señor, que no hay nada bueno en nosotros. Y así ya somos nuevas criaturas, razón, como vemos, debemos volvernos nuevas criaturas. Pero para ser una nueva criatura Cristo es a través del arrepentimiento y la fe y aceptar en nuestro corazón hechas nuevas como nuestro único Señor. Es muy importante, y así cuando nosotros necesitemos cambiar, como vemos en 2 Corintios, que nos ayude a cambiar, poner ese cambio en las manos del Señor, para que las cosas así, cuando ya estemos nuevas criaturas, no regresemos atrás, porque si nosotros ponemos ese cambio en nuestras fuerzas, podemos fracasar y regresar a hacer las cosas viejas que hacíamos antes. Cuando seamos nuevas criaturas, usted se pregunte: ¿y por qué las cosas viejas que hacíamos es un mandato de Dios? Porque si nosotros ponemos desobedecerlo, ese cambio tendrá graves consecuencias. Propias fuerzas, la palabra del Señor es clara y regresar atrás. En Lucas 13, tal vez usted se pregunte, dice: os digo, ¿por qué el arrepentimiento no os arrepentís? Todos pereceréis, desobedecer igualmente tendrá graves consecuencias. La palabra del Señor es clara. En Lucas 13:3 dice: os digo, no
Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios, por medio de su palabra, anuncia un juicio universal en el que cada pecador tendrá que dar cuentas. Llegar a ese momento sin habernos arrepentido de verdad será una terrible condenación que nunca terminará, será para toda la vida, o sea, por toda la eternidad. Yo antes de conocer al Señor, cuando me hablaban sobre el arrepentimiento de los pecados, decía, ¿y de qué yo me voy a arrepentir si yo soy buena persona? Yo me imagino que Dios escuchaba esas palabras. Digo, me imagino que decía, ay, eso es lo que tú crees. Pero después vi que yo tenía muchos pecados, aunque muy pequeños, pero pecados grandes o pequeños, para Dios todo es igual. Al mundo le pasa lo mismo que me pasaba a mí. No quería escuchar esa palabra pecado. Muchos saben que el mundo cada vez se corrompe más y más, pero aún así el hombre no quiere escuchar esa palabra. Hoy el mundo está lleno de maldad, así como estaba en el tiempo de Noé. Había mucha corrupción en todas partes. Dios les avisó de que no estaba contento de ver tanta maldad para que se arrepientan. Como no lo hicieron caso, les destruyó. Y eso podemos ver en Génesis 7 del 17 al 24. Si ponemos mucha atención cuando estudiamos los evangelios, encontramos que el Señor hizo gran énfasis sobre el pecado. Hablaba sobre su origen como sus consecuencias. Él no dudó de denunciar a personas concretas como pecadoras, y la razón por lo que lo hizo fue porque él sabía que el pecado es la clave de los problemas. El pecado es una declaración de guerra contra la soberanía del reino del cielo. Cuando Adán y Eva pecaron, no solo estaban rechazando la autoridad de Dios, porque Él les ordenó de no comer dicho fruto, pero no lo hicieron caso, y con el pecado que ellos hicieron, estaban declarando que querían tomar el lugar de Dios, ya que el diablo les dijo, es que si comían de ese fruto prohibido, no pasaría nada malo, lo que pasaría que ellos serían como Dios, que vemos en Génesis 3:5. Dice, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo mismo hoy le pasa al mundo, a los hombres. Se dejan engañar de Satanás. La diferencia hoy es que los hombres saben que pecar trae terribles consecuencias. Adán y Eva no conocían y fueron presa fácil del padre de la mentira. Quizás si ellos hubieran sabido, no hubieran pecado. Desde ese día comenzó la guerra entre el bien y el mal, y hasta hoy. Y eso se terminará cuando Jesús venga por su iglesia, pero por su iglesia arrepentida de verdad. Como ya dije, el mundo sabe que camina por la senda del pecado, como ellos no ponen mucha importancia a las malas consecuencias que trae el pecado, porque muchos dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso podemos ver en Isaías 5:20, dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Lo que nos deja saber este versículo es que cuando la gente no observa con cuidado la distinción entre el bien y el mal, pronto viene la destrucción. El pecado enemista con Dios. Dios el pecado de los hombres no ve como una travesura inocente, sino un acto de enemistad, de aborrecimiento, de desprecio contra su persona.
Yo me imagino que Dios siente mucho dolor en el corazón de ver cómo está su creación alejada de su Creador y llenos de pecado y no desean arrepentirse de todo lo malo, porque la palabra dice en Mateo 12:30, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Muchas personas no solo manifiestan esta enemistad con palabras, sino que toma la forma de una hostilidad abierta contra Dios. Y esto podemos ver en los comentarios que hacen a diario la gente en contra de Dios. Y eso pasa en todas partes del mundo. Cuando les hablamos de Dios, a muchas personas les causa iras, peor cuando digan que necesitan arrepentirse de verdad de los pecados. Otras personas acusan con iras por cada una de las tragedias que ocurre en el mundo, pero no se dan cuenta que todo es por consecuencia del pecado. Otras personas escriben artículos, libros contra Dios y así para mostrar la enemistad con Él. Todo esto lo que hacen las personas es porque están escuchando la voz de Satanás, que es mentiroso y ladrón. Él ataca es al pueblo de Dios, como él sabe que ya tiene dominado al mundo, no se preocupa, por eso quiere destruir a los hijos de Dios y debemos estar atentos, porque el mismo Señor Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para concluir, mi hermano, mi hermana, ya sabemos que Dios envió las buenas noticias de salvación. Primero Dios usó a los profetas, después a su propio Hijo y a los discípulos. Todos predicaron sobre el pecado y arrepentimiento. Decían que la gente tenía que arrepentirse y pedir perdón a Dios. Y Jesús encaró públicamente a los fariseos. Les dijo que eran una raza de víboras y más, para que ellos dejaran al lado esa ceguera espiritual y el orgullo que tenía en los corazones. Los profetas Jesús y los discípulos ya cumplieron su misión. Ahora desea usarnos a nosotros. Para eso Dios necesita una iglesia verdaderamente arrepentida, porque nosotros podemos estar congregándonos, yendo fielmente a los cultos todas las semanas, hacer todo lo que Dios pide, pero no podemos estar verdaderamente arrepentidos. Solo recordemos qué les pasó a los discípulos de Jesús. Comían con Él, participaban de su enseñanza y de todo lo que hacía el Señor, pero no estaban arrepentidos de verdad. Judas lo traicionó y por no querer arrepentirse se mató. Pedro lo negó pocas horas después de que dijo que si es posible daría la vida por Jesús. Pero cuando fue probado más pudo el miedo y lo negó. Pero cuando se dio cuenta que había negado pecado contra su Señor, la palabra dice que lloró mucho, amargamente, y por medio del llanto pidió perdón. En la acción que hizo Pedro, podemos ver cómo reacciona una persona cuando está verdaderamente arrepentida, como hizo el hijo pródigo cuando se arrepintió y decidió regresar a la casa de su padre. Él le pidió perdón diciendo, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Mi hermana, mi hermano, asimismo tenemos que hacer nosotros, ir junto a los pies de Dios y en la presencia del Señor, allí a solas con Él, demostrarle que estamos arrepentidos de verdad y orar junto a sus pies en su presencia. Si nosotros estamos arrepentidos de verdad, podremos hablar con todo denuedo a las personas sobre el pecado y con autoridad decirle que se arrepientan, porque una cosa es hablar del pecado a las personas, pero otra cosa es de encararle y decirle que se arrepientan, así como nuestro Señor Jesucristo les dijo a los fariseos cara a cara, para que ellos dejaran esa ceguera espiritual y ese orgullo que tenían
en el corazón. Si nosotros estamos verdaderamente arrepentidos, podremos decirles con todo de nuevo y claridad que se arrepientan de los pecados, y el Espíritu Santo nos respaldará para poder decir todo eso y mucho más a los hombres. Amén.